¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Compromiso Nacional, como es lo habitual, los jueves a las 21 horas por la pantalla de BTV. En una producción del Partido Nacional los invitamos en estos 30 minutos a conocer un poco más sobre la gestión que lleva adelante el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Aquí comienza Compromiso Nacional. Y en este segundo programa tengo el honor, puedo decir, de entrevistar a la primer vicepresidenta de la República elegida democráticamente de la historia de nuestro país. Estoy hablando de la escribana Beatriz Argimón. Beatriz, bienvenida. Un placer estar contigo y con gente conocida detrás de cámara. Gracias por visitarnos, Beatriz. Vamos a comenzar contando un poco sobre tu vida. Madre, abuela, hincha de Peñarol, por lo que me contaron por allí. Bueno, ¿cómo eso se conjuga con la vida política también y con estos tiempos? Con mucha disciplina. Cuando tenés tantas actividades y, bueno, con una alta exigencia, la forma de poder estar con la familia o, bueno, o concurrir a algún espectáculo deportivo para seguir al cuadro, implica también tener muy compartimentados los horarios y disciplina en cumplirlos. ¿Y es fácil esa tarea? No, ahora estoy más acostumbrada. Y era difícil cuando tenía los niños chicos, que ahí sí fue una época de muchísima exigencia, de eso de poder dividirme y cumplir con el rol de mamá de nenes chicos. La otra etapa, la adolescencia, también fue difícil, pero después te vas acostumbrando. Y vos hablabas de ser madre, de ser joven. Por lo que tengo entendido, comenzaste a militar a los 17 años. 17 años, sí, tengo muy marcado el momento porque mi padre había sido destituido por la dictadura y en ese sentir lo que significaban las injusticias en carne propia, por más que estábamos atentos a una realidad muy triste que vivían compatriotas, bueno, decidí empezar a militar y ahí empecé con grupos de jóvenes de todos los partidos en la medida que se podía. Y aquella Beatriz Argimón de 17 años, ¿qué le dirías? ¿Era el camino correcto, el adecuado que había que seguir? Sí, que valió la pena la opción. Beatriz, quienes te conocen o son habitué también de los distintos partidos políticos, conocen tu vocación por la niñez, también por lo que leí por ahí. Bueno, sos coautora del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo se gestó eso? Bueno, yo, después de ser edil por el Partido Nacional en un periodo muy especial porque estaba el gobierno nacional, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, y en lo departamental, en el departamento de Montevideo, era la primera experiencia de la izquierda con el doctor Tabaré Vázquez en la intendencia. Eso hizo que fuera un curso intensivo de vida política. Hay elecciones y el partido decide que yo ocupé un lugar de directora en el Instituto Nacional del Menor en esa época. Y la verdad, yo me fui formando y en eso de ser profesional de derecho, pero también el poder vivir el día a día realidades donde uno conoce de situaciones felices a situaciones muy tristes. Y siempre el tema de la niñez fue un tema que me interesó y lo pude abarcar en distintas facetas con un fuerte compromiso que si alguna vez llegaba al Parlamento iba a tratar de trabajar por un código de la niñez y la adolescencia que el país precisaba porque habíamos quedado desfasados
después de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Así que bueno, llegué al Parlamento y con una cantidad de legisladores, algunos de vasta trayectoria, como el doctor Díaz Maynar, estaba el doctor Washington Abdala en ese momento en la Cámara y otros más, pudimos ingresar un proyecto de ley que con las modificaciones que se hizo en el trabajo parlamentario se consagró código. Y sos también una mujer, te podría decir que capaz la abanderada dentro del Partido Nacional del tema de la igualdad de género. Es un tema que te toca muy de cerca también siempre. Sí, en realidad eso empezó un poco al transitar mi vida política, a diferencia de lo que fue lo de la infancia, que era un tema muy marcado. El tema de los derechos de la mujer y las inequidades que existían formó parte de escuchar, especialmente las mujeres que a la salida de la dictadura de los distintos partidos habían estado trabajando juntas. Yo, sin entender mucho por qué hablaban de discriminación, siempre las escuchaba. Yo de muy joven, la verdad, no lo sentí hasta que empecé a competir. Y ahí entendí lo que esas mujeres estaban diciendo de lo que implica ser actor mujer en la política en una época distinta a la actual. Así que sí, me parecía que me cabía el rol de tener que abrir espacios a las que venían atrás. Y eso vino a raíz de los primeros años de la competencia. Yo decía en el comienzo, tú sos la primera vicepresidenta elegida democráticamente, pero también fuiste la primera mujer a ser presidenta del directorio del Partido Nacional. Sí, también. En un partido que en ese momento tenía 183 años y tuve el alto honor, como decía, no me olvido más de un titular de un diario, la primer mujer que dirige el partido de Oribe. Y bueno, ahí fue todo un desafío y fue una gran emoción. Bien, vamos a presentarte otro de los espacios que tenemos dentro de nuestro programa, que es La Voz de los Jóvenes. Allí, como les expliqué el jueves pasado, distintos jóvenes, bueno, plantean sus inquietudes, se hacen escuchar y bueno, seguramente tienen alguna consulta para hacerle a Beatriz. Hola, soy Valentina del Río de Cerro Largo. Beatriz, quería preguntarte qué rol cumple el Parlamento en materia de descentralización y cuáles son los lineamientos a seguir para que estas políticas aterricen en el interior profundo de nuestro país y logren adaptarse y cambiar las realidades que se viven. Muchas gracias. Una pregunta bien de una militante del partido, la descentralización. En verdad el país ha dado pasos importantes después de la ley de descentralización y creo que el avanzar en los distintos niveles de gobierno en el territorio ha sido muy importante. El partido siempre tuvo eso como meta y en este periodo tuve la suerte de unir, por ejemplo, en sendas jornadas de trabajo a los alcaldes de todo el país y a los intendentes de todo el país, a concejales, es decir, distintos niveles de gobierno que sesionaban por primera vez todos juntos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque me pareció muy importante mostrar esa suerte de puente permanente que tiene que haber entre los distintos niveles de decisión política. El avance de lo territorial ha sido, sin lugar a dudas, un tema muy importante en los legislativos, pero también ha obligado y ha llevado a los ejecutivos a considerar esas voces que permanentemente en contacto con la ciudadanía tienen requerimientos, tienen aportes y creo que estamos en momentos bien interesantes de esa dinámica. En el caso del gobierno nacional, el provenir de un partido donde el eje de la descentralización siempre ha estado, ha permitido avances concretos en lo que tiene que ver con políticas específicas, en algo que también el mundo marca, ¿no? Donde las realidades y las identidades locales se respetan muchísimo a raíz de ese proceso que tienen los distintos niveles de gobierno local.
Muy bien, y vamos a ver qué otra consulta tienen los jóvenes para Beatriz Argimón. Quería preguntarte, Beatriz, ¿cómo se fomenta el diálogo y el consenso entre los diferentes partidos políticos del Parlamento, tanto de la coalición como de la oposición, para lograr acuerdos y avanzar a la legislación? Muchas gracias. ¿Qué tema el diálogo? Catalina es una de las futuras dirigentes del partido, sin lugar a dudas. Tengo mucha apuesta sobre varias de las chicas. De las jóvenes. Sí, las sigo a todas. El tema de los consensos son distintos en todos los periodos parlamentarios. Depende mucho de las características de la ecuación, del nivel de protagonismo que tiene el gobierno, si le dan más posibilidades a los legislativos. Pero no imagino un lugar más importante para esos diálogos y consensos que el Parlamento. No hay Parlamento sin diálogo. Obviamente, para lograr consensos, en el caso de este periodo donde existen dos coaliciones de gobierno, primero se trabaja dentro de las coaliciones y después, en el caso, por ejemplo, del Senado, todos los lunes a las 3:30 de la tarde nos reunimos con los coordinadores de todos los partidos y empezamos a trabajar el orden del día de las sesiones y cada partido va manifestando el posicionamiento que tendrá en la sesión, con independencia que después obviamente en los debates se es libre. Y esa negociación da muy buenos resultados, lo que no significa que no haya pasión, que no haya vehemencia y que haya peleas en muchas oportunidades y que a veces tenga que tocar el timbre, enojarme. Pero son casi siempre diferencias que quizás la gente no lo sabe, que quedan dentro de la Cámara, en principio. Sí, eso es lo que te iba a decir. Todo eso que se ve en una sesión, obviamente es fruto de entender que el diálogo, la vehemencia, tiene que ver con temas que estamos defendiendo o que no, o que realmente no queremos que salga un proyecto de ley. Pero hay otra vida parlamentaria. Incluso mientras se está desarrollando una sesión en el ambulatorio, hay diálogo para optimizar un proyecto o se discuten aspectos que aparecen en el momento. Y ni que hablar en el ámbito de las comisiones, ¿no? Que a mí me gusta siempre resaltarlo porque pasa a veces que legisladores que no van a acompañar un proyecto de ley, sabiendo que no lo van a acompañar con su voto, igual hacen aportes en la redacción, en el estilo y en alguna cosa puntual. Entonces, cuando uno habla de un país de alta adhesión democrática, si hay lugar donde se practica la democracia y donde todavía, y espero que no se pierdan, hay códigos que varios de nosotros entendemos que es indispensable mantener, es el Parlamento Nacional. Bien. Beatriz, te invito a hacer una pausa y ustedes que están en sus hogares los invito a seguir las redes del Partido Nacional. Los pueden seguir en la cuenta de Instagram, allí es Partido Nacional UI, o también en X, la ex Twitter, ahí están como @PNacional. Hacemos una pausa y ya seguimos. Continuamos en Compromiso Nacional por la pantalla de BTV y es momento de compartir el espacio de La Voz del Vecino. Aquí los vecinos, en esta ocasión es Cacho, bueno, tiene para contar cómo le cambió la vida, se podría decir, la actual administración.
¿Cuánto hace que dedicas acá al rubro de la mecánica? Y hace más de 40 años. Yo soy una persona hiperactiva y entonces me gusta estar haciendo algo siempre. Y bueno, gracias a las nuevas leyes que hay ahora, puedo seguir disfrutando de la jubilación y gracias a eso, de las nuevas leyes, entonces en este momento puedo retomar la actividad legalmente, como corresponde, y bueno, es eso lo que me motivó a seguir, a seguir trabajando, a seguir viviendo, porque uno cuando se jubila, mucha gente conozco que se ha jubilado, muchos amigos y eso, y cae en una crisis y digo, yo gracias a Dios como me gusta trabajar, que hay pocos, pero me gusta trabajar, sigo adelante y sigo aportando y sigo creyendo en que hay un futuro. No, y además una clientela de tantos años que te sigue a todas partes. Sí, gracias a Dios, porque realmente yo estaba en Malvin y fíjate que de allá clientes que vienen, que saben que vienen hasta acá, que tienen la confianza más que nada. ¿Tá? Yo hago el servicio de ir a buscarle el auto, de llevarle el auto, entonces digo, todo eso es beneficio y es una gratitud de la vida también, ¿no? Porque uno se siente halagado con esa confianza que le dan. Bueno, a tener mucho trabajo, Cacho, mucho más. Sí, eso es lo que esperamos y bueno, acá ustedes ven que gracias a Dios siempre se está moviendo y lo tenemos que atender medio de apuro ahí porque tenemos actividad y eso es bueno para todos. La importancia, ¿no?, del diálogo en esta tan polémica en su momento con tantas diferencias que era la reforma de la seguridad social, pero que llegó a buen puerto. Sí, prometida en nuestra campaña electoral, una época donde todos los partidos hablábamos que era indispensable transitar una reforma de la seguridad social. Bueno, se concretó y la verdad, esto que Carlos decía es algo muy importante. En el mundo hoy se habla de la economía plateada, de aquellos que a determinada edad se jubilan o dejan de hacer una profesión y quieren algo que les quedó, por ejemplo, en el tintero hacerlo, o algo que añora de pronto no con tanta intensidad también hacerlo. Y Carlos es una de esos ejemplos y hay muchos. Y uno se siente muy reconfortado cuando escucha que una ley da cabida a ese estímulo que muchos estaban precisando. Era necesario. Sin lugar a dudas. Beatriz, quiero consultarte por otro tema de coyuntura, que es las renuncias que se han dado en el gobierno, algunas diferencias. ¿Cómo analizás toda esta situación? Bueno, en verdad los gobiernos siempre tienen crisis puntuales de gobierno en determinados temas. Obviamente no son momentos lindos de pasar y son removedores, pero nosotros entendemos que lo importante es seguir el rumbo de un proyecto, de un modelo de gobierno, de un accionar político encabezado por Luis Lacalle Pou, que se ha ido construyendo, incluso habiendo empezado nuestro periodo no de una forma como lo habíamos planificado a raíz de la pandemia, pero que ha podido ir avanzando en concreciones que habíamos prometido y que hemos podido lograr. Ayer estos días yo miraba, ayer no, la semana pasada, miraba lo que significaba para una barriada la oportunidad de poder inaugurar un hospital. Y todos esos problemas que a veces suelen pasar, con esas cosas hacen ratificar el rumbo y la satisfacción de la concreción de políticas hacia la gente, verlas así es realmente reconfortante. Bueno, y esas imágenes se vieron en las últimas horas con la inauguración del Hospital del Cerro, por ejemplo. Claro, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes previas, y decíamos, la verdad, qué maravilla poder
después de tantos y tantos años de pedir los vecinos la existencia de un hospital en el Cerro, poderlo concretar. Y fue, sin lugar a dudas, algo muy removedor y de esas cosas que te estimulan a seguir. Quiero retomar, Beatriz, en estos minutos que nos quedan, tu gestión al frente del Parlamento, presidiendo la Asamblea General, que para aquellos que están en sus hogares nuclea a senadores y a diputados, pero también la comisión justamente del Senado, la presidencia del Senado, donde bueno, está integrada por los senadores de la República. Sí, bueno, es un trabajo apasionante que implica por momentos muchísima paciencia y por momentos poner límites. Pero ¿Eso cuando tocas la chicharra? Toco la chicharra o como todo el mundo me grita, grito yo y toco la chicharra. Pero para mí lo importante es el respeto y el trabajo, hoy te decía, con códigos de funcionamiento, porque lo que no podemos perder es que allí estamos elegidos todos por la ciudadanía, y que en realidad todos tenemos y todos pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor para la sociedad. Entonces, cuando uno no pierde de vista eso, con el respeto se llevan adelante los debates y todos aprendemos, en definitiva. Aprendemos a hacer oficialismo y aprendemos a hacer oposición también. Y hablando de Parlamento, recientemente Uruguay fue sede de la Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro, un despliegue tremendo allí en el Parlamento. ¿Qué significó este hecho? Bueno, fue un hito, ¿no? Fue un hito histórico que tuviéramos legisladores de todos los continentes que vinieron a escuchar especialistas en lo que tiene que ver con tener una agenda que se adelanta a los tiempos, ¿no? Hay pocos parlamentos en el mundo que vienen funcionando con comisiones de futuro y nosotros, por suerte, tenemos una muy buena comisión integrada, por supuesto, por legisladores de todos los partidos y que nos está dando insumos para nuestra futura campaña electoral, hablando de temas que uno parece que van a demorar, pero que ya están, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, cómo impacta en el mundo del trabajo. Bueno, todo eso lo hemos estado trabajando. Beatriz, hoy más temprano hablábamos sobre la importancia de la igualdad de género y cómo has impulsado esto dentro del Partido Nacional, pero también en las afueras y en los demás partidos. También has sido una de las que ha insistido en la necesidad de más juzgados de género, principalmente en el interior del país. ¿Cómo se avanzó en eso? Bueno, en verdad, ustedes saben que en el primer año que tuvimos oportunidad con la presentación del presupuesto, se trabajó la posibilidad de crear donde la Suprema Corte determinara 3 juzgados. En este sentido, creo que vamos a terminar el periodo con los 3 juzgados y que ha demostrado lamentablemente la necesidad de esas sedes en el interior de nuestro país, que va a servir sin lugar a dudas para hacer después una evaluación y prever si es necesario avanzar en otras zonas. O sea, que crear más aún. Por ahora fueron los que se determinó y me parece que después se debe hacer una evaluación, visto lo que es el mapeo, que a través de el gran trabajo que están haciendo esos juzgados o que van a hacer esos juzgados, poder ver cómo seguimos con el resto del país. Y hablando de seguir, ¿cómo sigue el Partido Nacional de cara al 2024? Bueno, se está armando lo que va a ser la elección interna, ya han aparecido candidatos, se van a ir proclamando y en ese sentido, ojalá sea una interna competitiva como la que tuvimos, pero también una interna donde los ejes temáticos puedan ser los principales, negociados entre quienes asuman la responsabilidad de llevar adelante la campaña en la interna, para después poder tener quien sea el ganador de esa interna ya elaborada una agenda del siglo XXI como corresponde. ¿Para esta elección precandidata no? No. Decidimos con Futuro Nacional, yo no tenía sector y tuve la
la dicha de poder ir construyendo con compañeros y compañeras de todo el país futuro nacional. Ya el nombre indica por dónde queremos ir. Hay mucha gente joven, mucha gente dinámica. A esta altura de mi vida para mí es muy importante abrir espacios y abrir la base del partido, y por eso generamos Futuro Nacional y decidimos, aún nos queda enfrentar una interna, implica un gran desafío, decidimos acompañar la precandidatura de Álvaro Delgado y estamos en este momento hablando con compañeros y compañeras de otros sectores a efectos de evaluar algunos acuerdos. Y en este sentido que quería preguntarte, todavía falta la interna, pero Uruguay, por ejemplo, ¿está preparado para una presidenta? La ciudadanía, sin lugar a dudas. La ciudadanía ya hace tiempo que está preparado para tener una presidenta. Los partidos en sus internas es diferente. Para ir finalizando, Beatriz, el próximo 12 de noviembre es el Día del Militante. Me piden por allí de la producción del Partido Nacional que le puedas dedicar un mensaje, un saludo para todos ellos. Bueno, yo quiero dejarles un gran mensaje de afecto. Yo siempre digo que si hay algo que tengo claro, es que voy a morirme militando por el Partido Nacional. Porque pertenecer a un partido que cuando uno empieza te dicen que tú lo que tenés que tener claro, la importancia de ser blanco, de ser servidor público, implica una entrega para los demás. Y yo siento que todos los militantes del partido lo sienten, y además la alegría de poder ir ese valor trasladándose a las nuevas generaciones cuando los vemos con la fortaleza, con el interés y con la mirada puesta en seguir trabajando el modelo en el que creemos. Así que un gran abrazo y lo festejaremos como corresponde. Bueno, Beatriz, gracias por visitarnos. Bueno, todavía queda un tramo de gobierno, obviamente. Va a venir la discusión cada vez más feroz, por así decirlo, dentro del Parlamento de cara a las elecciones internas. Así que, bueno, suerte y mucho trabajo por delante. Bueno, la verdad la suerte siempre se precisa, pero estamos convencidos de que esta coalición de gobierno llegó para quedarse y que vamos a seguir trabajando fuerte para cumplir con lo que se prometió y poder mostrarle a la gente que estamos dispuestos con toda nuestra energía a seguir trabajando por un gobierno de esta coalición en el próximo periodo. Beatriz Argimón nos visitó en Compromiso Nacional. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas por la pantalla de BTV.